Bueno, para continuar con esta parte de inmunología, vamos a dar una breve introducción antes de entrar a lo que es inmunidad innata. Así que en cuanto a la inmunología, podemos definir al sistema inmune como un conjunto de órganos linfoides y células que intervienen en la respuesta inmune. ¿De acuerdo? Este conjunto de órganos y células se pueden encontrar en diferentes sitios, como lo es la sangre, la linfa, algunas colecciones linfoides anatómicamente establecidas, como lo pueden ser el tejido linfoide asociado a mucosas, como las placas de Peyer, por ejemplo, intestino. Y en general se van a encontrar dispersas en todo el organismo, con el fin de proteger al el individuo. Así, pues las células del sistema inmune se van a originar en la médula ósea, ¿de acuerdo? Para posteriormente migrar a tejido periférico y de esta manera circular en sangre y en sitios especializados, ¿de acuerdo? Generalmente el líquido tisular que mayor cantidad tiene de leucocitos, de células de la respuesta inmune, es la linfa, ¿no? A través del sistema linfático. Así que para entender esto de mejor manera, vamos a comprender este esquemita de aquí. ¿De acuerdo? Este esquema es bastante simplificado, de hecho, pero nos sirve para entender el origen de nuestras células linfáticas, células blancas. Tenemos una célula madre que es pluripotencial, que va a dar lugar a dos series de células: la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. De la célula madre mieloide van a salir los polimorfonucleares, como lo pueden ser los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, que van a ser también denominados como granulocitos, por la cantidad de gránulos que tienen en su citoplasma. También de esta misma célula madre mieloide va a salir los monocitos, que van a ser los macrófagos por excelencia, y las plaquetas, que también tienen su papel en la respuesta inmune. Además de los glóbulos rojos, que si bien no tienen un papel como tal en la respuesta inmune, son esenciales para el organismo. Por otra parte, la célula madre linfoide va a dar lugar a tres tipos de células: los linfocitos B, que de manera general podemos decir que van a producir anticuerpos; los linfocitos T, que van a propiciar a esta inmunidad celular; y las células natural killer, que van a participar en la parte de las inmunidad innata, como citotóxicos. Así pues, solamente para hacer énfasis en algunos términos, bueno, de manera general, un exceso de neutrófilos se le conoce como neutrofilia; una disminución de neutrófilos se le conoce como neutropenia; un aumento de eosinófilos se le conoce como eosinofilia; un aumento de basófilos, basofilia; un aumento de monocitos o de macrófagos, monocitosis; y un aumento de linfocitos, pues linfocitosis, ¿no? Así pues, vamos a esclarecer ahora la parte de los órganos linfoides. Y de esta forma tenemos dos tipos de órganos linfoides. Tenemos los órganos linfoides de tipo primario, que van a ser aquellos que van a dar lugar a los linfocitos o las células leucocitarias para su generación y o maduración, ¿de acuerdo? De esta manera, los órganos linfoides primarios primordiales va a ser que la médula ósea va a ser, en el caso de órganos, bueno, individuos jóvenes, el timo; y
la bolsa de Fabricio o la bolsa cloacal en el caso de las aves. Esos son los tres órganos primarios donde se van a generar y o madurar las células leucocitarias. A su vez, el órgano linfoide secundario va a tener el papel de brindar un ambiente para la captación o la interacción entre los antígenos y propiciar esta respuesta inmune. Algunos órganos linfoides secundarios, bueno, el vaso, aquí recordemos que tiene pulpa blanca y pulpa roja, la pulpa blanca es de leucocitos. Tenemos los nodos linfáticos o también conocidos como linfonodos. Aquí recordemos, pues hay linfonodos en casi todo el cuerpo, asociados a esta parte del sistema linfático. Y tenemos linfocentros que van a estar constantes en todas las especies. También las famosas tonsilas o las amígdalas en el caso de los humanos. Y dijimos también que tenemos tejido linfoide asociado a mucosas. Es decir, por sus siglas en inglés, SMALT. Todo el tejido linfoide que se va a encontrar, por ejemplo, en bronquios, en intestinos, entre otros lugares. Y en el caso de los organismos como por ejemplo conejos y roedores, también podemos hacer énfasis en algunas placas de Peyer, Guilluno y ileales, entre otras estructuras. Pero de manera general podemos decir que estos van a ser nuestros órganos primarios o nuestros órganos secundarios, ¿de acuerdo? Recordemos solamente que primario es aquel donde se va a generar y secundario básicamente donde se va a almacenar. Así pues, tenemos diferentes tipos de inmunidades. Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. No voy a entrar aún en lo que es la inmunidad adaptativa, pero sí me interesa que sepamos qué es la inmunidad innata. La inmunidad innata va a ser aquella que va a encontrarse en los individuos desde su nacimiento. Es aquella que no va a tener una memoria inmunológica y no va a mejorar conforme a las exposiciones. Siempre va a actuar de manera inespecífica, va a responder de la misma manera hacia todos los agentes que la estén estimulando y se conforma de manera general por barreras físicas y por células. Hablando de las células, vamos a hacer énfasis en los macrófagos, en las células dendríticas y en los neutrófilos. Los macrófagos van a ser aquellas células que entran en el tejido dañado, ya que cuando están en circulación sanguínea se le conocen como monocitos. Una vez que entran al tejido donde se les requiere, se convierten en fagocitos, que van a ser muy buenos contra patógenos y también van a actuar como células presentadoras de antígeno. Las células dendríticas, por su parte, son muy buenas también como células presentadoras de antígeno. Y los neutrófilos, a diferencia de estas dos, no es una célula presentadora de antígeno, solamente es un fagocito. Pero va a actuar principalmente contra las bacterias, teniendo de dos tipos. Aquí me voy a tener un poquito para hacer esto más fácil. Los neutrófilos se pueden dividir de manera general en banda, ¿de acuerdo? Y segmentados. Los neutrófilos en banda van a ser aquellos que tienen un núcleo en forma de herradura, ¿de acuerdo? Mientras que los segmentados
tienen un núcleo de diferentes formas. Por eso generalmente también se les denomina como polimorfonucleares. Estos neutrófilos en banda son de un origen joven o inmaduro, digámoslo así. Y una vez que se segmenta, podemos decir que el neutrófilo ya es maduro. ¿Esto por qué nos sirve? Porque es importante. Porque, dependiendo de la patología, en estudios de sangre, como por ejemplo en hemogramas, podemos observar ese tipo de morfologías y podemos distinguir si es una enfermedad crónica, si es una enfermedad aguda o qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Por eso es muy importante esta parte. Por su parte también tenemos eosinófilos, vamos a tener basófilos y mastocitos. Los eosinófilos generalmente responden contra parásitos y el basófilo y el mastocito asociado a inflamaciones crónicas o a reacciones tipo alérgicas. Ahora sí, ¿qué es la fagocitosis? De manera coloquial, podemos definir fagocitosis como el hecho de que una célula se coma algo. Puede ser un patógeno, puede ser a lo mejor una estructura, puede ser a lo mejor no sé, un componente. El caso es básicamente este proceso donde un fagocito, llámese neutrófilo, llámese macrófago, va a endocitar un agente, ¿de acuerdo? De manera más formal, podemos definirlo como un proceso de endocitosis por el cual se interioriza un agente. En el caso de los macrófagos, son la forma madura de los monocitos y estos van a migrar a tejidos periféricos, como el vaso, como el hígado, como los pulmones. Esta migración también se le conoce como el sistema retículo endotelial o sistema de fagocitos mononucleares. En el caso de los neutrófilos también dijimos que eran fagocitos y tenemos también algunos histiocitos en el caso del tejido conectivo. Y aquí vemos en el esquema cómo se da este proceso de fagocitosis. Hay un proceso de quimiotaxis en donde la bacteria va a, por así decirlo, después pondremos más énfasis aquí, va a llamar a las células del sistema inmune, ¿no? Estas llegan, se adhieren a la membrana del microorganismo, se endocita la bacteria, se forma un fagosoma, que ya es cuando se endocitó. Se van a ir a formar lisosomas dentro de este fagosoma y se le conoce como fagolisosoma. El fagolisosoma va a tener enzimas, especies reactivas de oxígeno, que van a generar una destrucción del microorganismo. Se muere el microorganismo y se liberan los productos degradados. O se pueden almacenar unos cuantos para poder presentarlos como antígenos. Pero bueno, eso lo veremos también más adelante. Ahora, aquí hay algo muy importante. Tenemos diferentes tipos de células dendríticas, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí célula dendrítica, que también se le puede, de manera general, este, colocar como CD, ¿de acuerdo? Tenemos de tipos linfoide, una célula linfoide precursora nos va a dar una célula plasmocítica. Esta célula plasmocítica a su vez nos va a dar dos tipos de células. La célula plasmocitoide, ¿de acuerdo? Que va a liberar sobre todo interferón 1
También después veremos a qué se asocia sobre todo este interferón 1, pero de manera general vamos a decir que es para virus. También tenemos células dendríticas tipo 2. Estas van a estar asociadas a, a un nombre que de manera general o lo podemos acronimar como célula dendrítica. Generalmente se pone al revés porque están en inglés. Así, ¿de acuerdo? Entonces, para recapitular antes de borrar esto, una célula linfoide precursora nos va a dar lugar a las células plasmocíticas. Estas células plasmocíticas nos van a dar lugar a dos tipos de células. La célula plasmocitoide, que va a ser asociado generalmente a interferón 1, asociado a virus, y la célula dendrítica, asociado a este acrónimo de DS2 cell. ¿De acuerdo? Pero, pero, las células dendríticas también tienen un origen mieloide. Entonces, cuando vienen de este origen mieloide, van a originarse estos monocitos, ¿de acuerdo? Y van a brindarnos tres tipos de células. La célula dendrítica mieloide, la célula dendrítica folicular y la célula dendrítica de Langerhans. Estas células dendríticas también de manera general se pueden acronimar como células dendríticas tipo 1. Las anteriores eran de tipo 2. Las células dendríticas de tipo mieloide, a su vez, con las células foliculares, van a ayudarnos a activar estos linfocitos B para la estimulación de la producción de anticuerpos. Y las células de Langerhans están asociadas sobre todo a piel, a epidermis. Entonces, vemos que tienen una gran disposición y hay un gran número de células que pueden llegar a ejercer como este papel de célula presentadora de antígeno o de fagocito. ¿Cuáles van a ser las funciones de estas células? Fagocitar y remover antígenos particulados, ¿de acuerdo? Y en el caso de estas células presentadoras de antígeno, es decir, las células dendríticas y los monocitos, van a tener un papel en el de ingerir, procesar y presentar péptidos de antígenos hacia linfocitos T, como si fuera un trofeo de guerra, digámoslo así. Así pues, vamos a pasar ahora a mencionar esta parte de los monocitos. Los monocitos son células de núcleo tipo reniforme, que tiene esta forma de riñón, que se van a encontrar en sangre, ¿de acuerdo? Estos monocitos en sangre van a contener lisosomas con peroxidasas e hidrolasas, es decir, proteolasas. Van a lisar proteínas para la muerte de microorganismos. Entonces vamos a poner aquí que es un monocito que está en sangre. Una vez que migra hacia tejido periférico, se le conoce como macrófago. Y de manera general también vamos a hacer que sea un poquito más grande
igual este núcleo reniforme, ¿de acuerdo? Y tiene básicamente el mismo papel. Son capaces también de incluso operar a niveles bajos de oxígeno. No quiere decir que sea lo ideal, pero pueden hacerlo. Y tiene una alta capacidad fagocítica y citotóxica, ¿de acuerdo? De hecho, por esta capacidad de fagocitar, este tipo de células, los macrófagos, podemos hablar de un índice fagocítico, el cual hace referencia básicamente a qué tanto puede ingerir un macrófago. Entonces, podemos hacer un ejemplo. El lipopolisacárido de bacterias gram negativas va a ser un fuertemente inmunógeno. Entonces, de esta forma, los linfocitos T que van a ser activados por el antígeno van a secretar interferón gamma. Este interferón gamma, de manera general, vamos a mencionar que va a activar a los macrófagos. Una vez que los macrófagos activan, van a aumentar el índice fagocítico, como si les dieran un Red Bull para que trabajaran más, y van a adquirir una capacidad muy grande de fagocitar y eliminar bacterias y células cancerosas n cantidad de veces, o sea, muchas veces. Entonces, podemos decir que la adherencia de microorganismos y la ingestión va a ocurrir a través de receptores especializados, como cuáles los receptores de tipo TOL, que son receptores de alerta, digámoslo así, los receptores de tipo scavenger, de hecho los voy a ir escribiendo aquí porque tienen nombres medio raros. Entonces tenemos receptores de tipo TOL, receptores tipo scavenger o rebuscador, el cual tiene un receptor de antígeno solo en caso de patógenos, y receptores de tipo manosa, ya que va a asociarse a residuos de manosa de patógenos como lo pueden ser bacterias. Y en el caso de los macrófagos y los monocitos, estos también tienen la capacidad de tener receptores ante inmunoglobulinas G y complemento. Todo eso lo veremos poco a poco. Así que podemos también hacer énfasis en este tipo de receptores. Y bueno, podemos hacer énfasis en integrinas. ¿Qué son estas integrinas? Bueno, estas integrinas leucocíticas tienen como nombre CD11B CD18, o para los cuates CR3 o MAC1. Estos básicamente van a ser receptores para el complemento, pero también otro tipo de integrinas pueden ser las SD11C y SD18, que se conocen como CR4. Básicamente, para no confundir, estos receptores son para el complemento. Básicamente no hace falta aprendernos todo el nombre, obviamente es importante saberlo porque cuando lo leamos en una bibliografía es necesario saber este conocimiento, pero en general podemos decir eso, ¿de acuerdo? Los receptores de manosa van a ser encontrados en macrófagos y el receptor scavenger o rebuscador se va a unir a ligandos del ácido ciálico, ¿de acuerdo? Y solamente para comprender esta parte, ya que estamos hablando de un poquito de estos receptores, vamos a entender o a comprender que muchos de los receptores tienen este acrónimo
CD. ¿Por qué? Porque viene del término cluster of differentiation. Differentiation. CD. O grupo de diferenciación en español. Básicamente es la parte que nos va a identificar o diferenciar los diferentes tipos de leucocitos. Lo veremos más cuando vemos más inmunidad celular. Pero bueno, es importante entenderlo, ¿no? De esta forma vamos a entrar ahora hacia los fagocitos propiamente. Sé que ya hablamos un poquito de fagocitosis, pero vamos a reforzar ese conocimiento, ¿ok? Estos fagocitos o polimorfos nucleares van a tener o van a estar dirigidos principalmente por neutrófilos, siendo producidos a un nivel de 7 millones en la médula ósea. Sin embargo, su vida es muy corta, de 2 a 3 días, y tenemos algunas sustancias químicas que van a ser o a servir como atrayentes. Aquí vemos algo que dice quimiotaxis. Eso va a estar mediado por citocinas, que son básicamente componentes celulares o bueno, componentes moleculares que van a servir para atracción celular. Estas citocinas también, si tienen una función de quimiotaxis, se le conocen como quimiosinas. Básicamente, atracción de células leucocitarias. Y su movimiento se va a dar a través de la pared del vaso, conocido como diapedesis. ¿De acuerdo? Y aquí teníamos un esquema muy similar a eso. Este proceso de diapedesis va a tener el siguiente procedimiento. Un patógeno dispara la liberación de citocinas por macrófagos. Estas citocinas aumentan o provocan una vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular y provoca que las células puedan migrar hacia el sitio de acción, conocido como diapedesis. Y este mismo proceso también nos da inflamación. De ahí va a venir los signos cardinales de la inflamación, que ya conocemos: dolor, calor, rubor, ¿no? Que básicamente es a raíz de todo ese proceso celular. Ahora, los granulocitos no van a mostrar una especificidad contra antígenos, pero van a jugar un papel muy importante en la inflamación aguda, ¿de acuerdo? Ya que tienen un sinergismo con anticuerpos y el complemento. Eso también lo veremos más adelante. Su principal papel va a ser básicamente la fagocitosis y la destrucción de patógenos. No vamos a centrarnos en mucho más. Vamos a hablar ahora levemente de los neutrófilos. Estos conforman el 95% del total de los granulocitos en el cuerpo. Miden de 10 a 20 micrómetros de diámetro y tienen componentes quimiotácticos, como lo pueden ser el fragmento de proteína, como la proteína C reactiva, como algunos productos de bacterias. Básicamente, hablamos aquí de un término que se le conoce como desviación a la izquierda y desviación a la derecha. ¿De qué nos está hablando? Básicamente, ya lo vimos antes, lo de los neutrófilos en banda y segmentados. Cuando hablamos que hay una desviación hacia la derecha, hablamos que hay una gran cantidad de segmentados o neutrófilos maduros. Pero si hay una desviación hacia la izquierda, hablamos de que hay una gran cantidad de neutrófilos inmaduros o en banda. Básicamente eso es a lo que se quería referir. Y hace unos momentos les hice énfasis en este proceso de diapedesis, pero vamos a hacerlo más
didáctico. Tenemos las células leucocitarias, ¿de acuerdo? Aquí imaginemos que es una célula leucocitaria. Estos van a ir por el torrente sanguíneo en un proceso que se le conoce como rodamiento, ¿ok? Y vamos a dibujar aquí nuestro endotelio. Este proceso de rodamiento se va a dar gracias a unas proteínas conocidas como selectinas, ¿de acuerdo? Una vez que llegan al sitio donde tienen que comenzar a actuar o a migrar, se da un término o se da un proceso que se le conoce como adherencia. Esta adherencia va a estar mediada por integrinas. Una vez que se da el proceso de adherencia, ahora las células se hacen como que se apachurran y se da el proceso de migración. Y las células pasan al tejido donde tienen que migrar. Todo este proceso se le conoce como diapedesis. Y es esencial para comprender cómo es que las células se van moviendo a través de todo el organismo. Entonces, las selectinas dijimos que van a mediar el proceso de rodamiento. Y estas selectinas van a ser proteínas con ligandos con cierta afinidad hacia glicoproteínas. ¿De acuerdo? La selectina más común o más mencionada es el sialil Lewis, que también se puede acronimar como SLE o las selectinas. Y entonces las integrinas, por su parte, van a tener moléculas de adición sumamente fuertes, como la molécula ICAM 1, que es molécula de adición 1, ¿de acuerdo? Que se une a un receptor que es el CD11 a CD18 o CR13. Entonces, estas integrinas, junto con las selectinas, van a estar mediando el proceso de diapedesis. Y estas integrinas, por medio del molécula de adhesión intracelular tipo 1, van a dar este proceso de adhesión muy fuerte. Por su parte, los neutrófilos tienen dos tipos de gránulos. Tenemos los gránulos primarios o azurofílicos, los cuales van a tener lisosomas con proteasas, mieloperoxidasas y neuraminidasas. ¿De acuerdo? Muraminidasas, perdón. Las proteasas, junto con las mieloperoxidasas, nos dan este proceso sumamente intenso de destrucción. ¿De acuerdo? La mieloperoxidasa nos da el ácido hipocloroso en este estallido respiratorio, que también lo veremos más adelante. Las muraminidasas van a provocar o van a generar lisosimas, las cuales son esenciales para la destrucción de bacterias. También tenemos neutrófilos con gránulos de tipo secundario o conocidos como específicos, los cuales tienen lactoferrina, que es una sustancia quelante de hierro para evitar la fisión binaria, y lisosima.
Y aquí, a diferencia de los macrófagos, una vez que el neutrófilo fagocita, automáticamente entra en proceso de apoptosis y muere. A su vez, la, este, los neutrófilos tienen una capacidad muy peculiar de generar trampas extracelulares de neutrófilos, también conocidas como NET. Entonces esas trampas extracelulares de neutrófilos, NET, van a ser redes extracelulares de DNA que inmovilizan a los microorganismos. Van a liberar histonas y otras proteínas de los gránulos de los neutrófilos, que asociado con el DNA dañado a los microorganismos atrapados. Básicamente, este es nuestro neutrófilo. Este es otro neutrófilo. Van a empezar a explotar básicamente. Vomitar todo el material que pueden llegar a ser nocivo, generando redes como si fueran trampas. Entonces, una bacteria que se encontraba en el sitio de acción queda atrapada y ya no puede actuar. A su vez, además de histonas y otras proteínas, también liberan enzimas como las mieloperoxidasas, como elastasas, como catepsina G, entre otras, para la muerte de los microorganismos. Básicamente esas son las NET. Y solamente se hacen por parte de este tipo de neutrófilos. En el caso de estas dos enzimas, la elastasa y la catepsina, van a degradar el tejido conectivo circundante y activar al al factor de necrosis tumoral tipo alfa, que es una citocina proinflamatoria. Aumenta el proceso de inflamación, aumenta la llegada de leucocitos y nos ayuda a esta parte de la respuesta inmune. Sin embargo, ya lo dijimos, esto no es específico. Tanto puede atrapar microorganismos como también puede dañar otras células. Por lo tanto, sí es benéfico, pero tiene un costo. Y tienen, ya dijimos, muchos tipos de células, de enzimas, perdón, como la lisozima para bacterias, las neutro y ácido hidrolasas para degradar bacterias, las defensinas que son componentes bactericidas, la mieloperoxidasa que va a estar asociada a este estallido respiratorio, y la lactoferrina que es básicamente nuestro quelante de hierro. Por su parte, los eosinófilos son granulocitos del 2 al 5% presentes en todo el organismo. Se suelen tener un proceso de degranulación que va a involucrar la fusión de gránulos intracelulares con la membrana citoplasmática, provocando que estos gránulos se liberen y dañen a los microorganismos. Asociado obviamente ante procesos parasitarios como el mintos, y sus gránulos pueden llegar a contener histaminasa y aril sulfatasa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Durante la inflamación se libera un componente muy importante, la histamina. Este proceso, o más bien este componente de la histamina, genera que la inflamación sea más potente. Entonces, si esto sigue, la inflamación continúa y se vuelve algo crónico. Ahora, ¿qué pasa? El eosinófilo, el eosinófilo
tienen la capacidad de liberar histaminasa, que como bien indica su nombre, van a actuar sobre la histamina. Entonces, eliminan o disminuyen, mejor dicho, la histamina, disminuyen el factor que va a promover la inflamación y controlan la inflamación. Entonces los eosinófilos no solo están involucrados en la parte de los parásitos, sino que también tienen un efecto inflamatorio, antiinflamatorio, y reducen la migración de granulocitos hacia el sitio de unión o invasión. Básicamente va a ser nuestro control, nos va a dar ese alto para que la inflamación o el proceso inflamatorio no se exacerbe muchísimo y termine siendo más perjudicial. Em, por otro lado, tenemos los basófilos y las células cebadas, los mastocitos. Estos van a ser el 0.2% del total de los granulocitos, miden de 8 a 10 micrómetros, tienen una acción muy similar a los eosinófilos y el mastocito solamente se encuentra em, en tejido, no se encuentra en circulación sanguínea. Y hay dos tipos de células cebadas, la célula cebada mucosal o MMC, asociado a mucosas, y la célula cebada de tejido conectivo, asociado a tejido conectivo. Básicamente van a degranular ante la presencia de un alergeno. El alergeno, ya recordemos, que se asocia solamente a predisposición genética y a la estimulación y la producción de inmunoglobulinas E, que van a estar unidos o se van a unir a las células cebadas o a basófilos por vía de sus receptores Fc o factor o fracción cristalizable con afinidad hacia las IgE, también conocido como Fc epsilon R1. Lo voy a escribir porque sé que puede ser un poquito confuso. Tenemos células cebadas, tenemos basófilos, ¿de acuerdo? Estos promueven la liberación de inmunoglobulina E ante una alergia. Estos se van a unir hacia la fracción Fc, que por ser asociado a esta inmunoglobulina se le conoce como Fc epsilon R1. Básicamente es un receptor, no vale la pena que se lo aprendan. Y recordemos que esto va a ser únicamente en alergias. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de la degranulación? Bueno, puede haber contracción de células endoteliales, vasoconstricción o vasodilatación, ¿de acuerdo? Causando inflamación, calor, rubor, edema, ¿no? Y también va a ser un factor quimiotáctico de eosinófilos. Entonces, todo esto provoca que degranulen. Vamos a poner aquí degranulación. Estos degranulan, pero también llaman a eosinófilos por medio de este factor, el factor quimiotáctico de eosinófilos, que va a propiciar que toda esta respuesta ante alergia disminuya, ya que recordemos que los eosinófilos tenían ese factor antiinflamatorio. Y ya para terminar, las plaquetas tienen también un papel inmunológico. Todos conocemos a las plaquetas por su papel esencial en la coagulación de la sangre, pero también pueden llegar a ser o jugar un papel en la inflamación, ya que liberan serotonina y fibrinógeno, incrementando la permeabilidad del capilar, activando el complemento y siendo quimiotáctico para otro tipo de leucocitos.
Y bueno, de manera general podemos decir que eso sería como nuestro repaso, nuestro, nuestra introducción a la inmunología. Sé que puede ser a lo mejor algo tedioso, algo más amplio, pero créanme que todo lo iremos viendo poco a poco. Todo eso lo vamos a ir repasando en inmunidad innata, inmunidad celular, en complemento, todo eso lo vamos a ir repasando poco a poco. Pero solamente es para dar un panorama amplio de lo que es la inmunología y todo lo que esta conlleva.